países, entre ellos Italia y Francia, donde ha tenido mucho éxito, muralista famoso, de nombre Jorge Salazar. Viene a presentar su libro el doctor Juan Fuentes, que nos va a presentar el libro titulado Los murales de Jorge Salazar, que es este hermoso libro que acá les estoy presentando. Voy a invitar a la mesa al señor Juan Fuentes y a Jorge Salazar, por favor. Muy buenas noches. Antes de dar inicio, quisiera agradecer a los organizadores, a la Casa del Poeta, agradecer también su presencia y en especial la invitación de mi amigo Jorge Salazar. Bien, voy a hacer la presentación del libro Los murales de Jorge Salazar, bocetos y proyectos para el Bicentenario en Perú. De repente, antes de empezar, me gustaría decir dos cosas aclaratorias, de repente por la cual yo no debería estar acá presente. La primera es que ha habido un flyer y de repente una equivocación donde dicen que yo soy doctor y no soy doctor, yo soy aspirante a doctor, pero no soy doctor. Entonces aclaro ese primer punto. Y un segundo punto, que de repente es mucho más grave, es de que yo soy el editor, he realizado la introducción del libro, y por lo tanto mi visión va a ser un poco parcializada del texto. Normalmente cuando uno hace una presentación del libro lo hace una tercera persona. Esa tercera persona comenta, critica, pone su perspectiva sobre el tema, pero en mi caso yo ya estoy involucrado. Así que antes de empezar quisiera que tomen esto como un criterio de mi posición frente a la presentación del libro. Y voy a iniciar entonces la presentación del texto señalando primero cómo está organizado el texto. En primer lugar, ya les había dicho la introducción, la cual lo he elaborado, la ha elaborado mi persona, y hay una parte también del prólogo, presentaciones, que forma parte de todo el equipo que llevó detrás de la publicación que tengo en mis manos y que está en relación a la editorial Calliope y especialmente al Centro Cultural Federico Villarreal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que desde un inicio puso todo su empeño en el desarrollo del texto. Entonces, si no hubiéramos tenido el respaldo de su director, que es también el profesor Eloy Prudencio Ayala, posiblemente el texto no hubiera salido. O sea que en realidad aquí no interviene una persona, sino un equipo bastante grande de personas que nos han apoyado a realizar el libro. Esa es la primera parte del libro. El grueso del libro, lo más importante, es la parte de la experiencia vital que Jorge Salazar tiene en relación al arte, a la pintura y a la pintura mural específicamente. O sea, esa parte de su experiencia personal es
o forma toda la segunda parte del texto. A eso acompáñenlo de toda la producción o parte de la producción artística de Jorge Salazar, que está reproducida de una manera cronológica y presentada para que puedan observar cómo él ha ido avanzando en, digamos, en la temática de la pintura mural desde sus inicios hasta, digamos, el momento actual, ¿no? Y sobre todo porque se hizo una exposición donde algunos de los cuadros que ustedes están observando fue presentado en el Centro Cultural Federico Villarreal. Eso fue uno de los motivos por los cuales se organizó. Entonces, tenemos ahí la estructura completa del libro. Ahora, me voy a referir al título del libro y de paso me voy a referir también al contenido del libro. Pero sobre todo voy a tratar de explicar algunas cosas que son un poco ambiguas, pero fue hecho de esa manera para poder atraer gente, ¿no? En realidad el texto se llama Los murales de Jorge Salazar, ¿no? Pero más abajito dice bocetos y proyectos. O sea, quisiera que no se confundan a partir de ahora. El texto no presenta los murales, que son muchísimos, de Jorge Salazar. No son los murales del interés del libro. Esa publicación, existe otra publicación anterior a esta, que son los murales de Jorge Salazar, donde él ya había presentado anteriormente toda la secuencia de su producción, no solamente en Ancash, sino también en Lima, en diversos otros lugares, y es un hermoso libro porque ustedes pueden abrirlo como si fuera un tríptico y se abre y son espléndidos, ¿no? O sea, reproducen con una calidad y una manera de observar la imagen en su magnitud completa. Ese es otro libro. Este libro contiene dentro solamente los bocetos y los proyectos de la pintura mural de Jorge Salazar. ¿De acuerdo? Ese es digamos, el núcleo central del texto. A ver, cuando yo digo bocetos y proyectos, me refiero a que con eso no significa que no veamos los murales de Jorge Salazar. Vamos a ver los murales de Jorge Salazar, pero previo a su realización. Lo que vamos a ver son la planificación, los diseños que tiene Jorge Salazar sobre los murales que él va a realizar. Entonces, esto fue una búsqueda, digamos, de tratar de mostrar la producción de Jorge Salazar, que era abundante, y porque muchos de sus murales no habían sido realizados. O sea, vamos a encontrar murales que sí se realizaron, proyectos de murales realizados y proyectos de murales que no se han realizado. Ahora, decimos bocetos y proyectos porque en realidad hay bocetos, pero los bocetos tienen un carácter más íntimo, ¿no? O sea, siempre tienen una característica más personal. Decimos proyectos, ¿por qué? Porque en realidad la pintura mural de Jorge Salazar se enmarca dentro de un contexto de lo que se ha llamado artes proyectuales o diseños proyectuales, ¿no? O sea, ya están hechos para ser exhibidos, son obras acabadas que después se van a ser plasmadas. Es lo mismo, pero puesto a un nivel de escala mucho menor, ¿no? Entonces, esto es lo importante, por eso es que estos son obras importantísimas. Ahora, para poder llegar a hacer este tipo de trabajos, de proyectos de Jorge, pónganse en la posición de Jorge. Antes de mira un espacio y antes de hacer el mural tiene que proyectar qué es lo que va a poner en esas paredes. Entonces, a partir de ahí, Jorge hace todo una... no sé si ustedes han visto los mapas. Los mapas tienen coordenadas, ¿no es cierto?, de ubicación. Jorge tiene que trabajar de esa manera, tiene que elaborar coordenadas a escalas para poder posteriormente pasar esos dibujos
a dimensiones que para mí son astronómicas. ¿Cómo es posible? Ya, para mí yo me rompo el coco. Imagínense ustedes un mural de 30 metros de ancho. O sea, 30 metros. O sea, ¿quién va a poder tener una visión de 30 metros completa si es que primero no ha hecho un trabajo intelectual para resumirlo y plasmarlo en una hoja previa? Entonces, esta forma de reducir a coordenadas dentro de estos proyectos es lo que hace extraordinario el trabajo de Jorge Salazar. Pero no solamente va por ahí, sino también va por toda la complejidad y la forma visual que Jorge tiene, o sea, la forma particular de Jorge de mirar. Porque imagínense ustedes que a la hora de hacer escalas, Jorge tiene que tener una visión distinta posiblemente a la que tiene el común de las personas. Martin Hay es un historiador del arte inglés muy importante, señalaba, a esto le llamaba visiones escópicas, porque decía que no solamente hay que tener miradas desde el ángulo donde la persona va a ver la pintura mural, que es enorme, porque desde ese ángulo tiene que verlo perfecto, digamos, ¿no? Y entonces él decía, tiene que tener no solamente la precisión de perspectiva para que la persona que va a mirar lo vea, digamos, como algo natural. Pero aparte de esa mirada natural, estamos hablando de algo que escapa a la perspectiva visual humana. Entonces, no solamente hay una perspectiva, sino hay muchas perspectivas. Martin Hay llama a esto una visión escópica barroca. Es decir, la pintura mural en sí misma contiene justamente varias miradas. O sea, ustedes van a ver que hay miradas por un lado, por otro lado, pueden mirarlo de otro ángulo y encontrar múltiples referencias. Esto es lo más importante del libro de Jorge Salazar. La capacidad de poder descentralizar la mirada y permitir que se puedan entrar a diferentes maneras, que puedan existir diferentes maneras de ver el cuadro. Muy aparte de eso, hay otros criterios que Jorge maneja muy bien y que todo pintor mural lo tiene que manejar, que son esa capacidad para hacer que las imágenes, digamos, de una cúpula parezcan normales para un espectador. O sea, imagínense una imagen de 4 metros visto desde su ángulo de visión. Nosotros tenemos que verla normal, como si fuera perfecta, pero cuando Jorge está arriba ustedes se van a dar cuenta que el cuello y la cabeza tienen que estar más largos para que nosotros podamos tener esa perspectiva. O sea, ese tipo de imágenes que se llaman anatrópicas, que son formas visuales que se deforman de la perspectiva para poder adaptarse a la visión de ángulo de las personas que van a ver los murales, son, digamos, todas esas características que hacen de la producción de Jorge Salazar del manejo de una capacidad para poder trabajar, ¿no? En cuanto a la forma. Ahora, me he tratado de bosquejar algunas ideas que se manejan dentro del texto para que ustedes entiendan las particularidades de un pintor mural, ¿no? Cómo mira un pintor mural y cómo produce sus imágenes un pintor mural. Sobre este punto, de repente, me gustaría finalizar diciendo que hay un historiador, Pablo Macera, que decía, Pablo Macera, importantísimo, decía que ningún pintor o ninguna pintura mural comienza en el vacío, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que necesita toda la planificación que justamente este libro pretende dar para poder mirar el libro de Jorge, el libro de pinturas murales de Jorge Salazar. O sea, esto es un complemento del otro libro. Ahora, termino con esto. El título se llama Los murales de Jorge Salazar, bocetos y proyectos para el bicentenario en Perú. Bien, termino que no solamente es, digamos, la capacidad de composición que tiene Jorge acerca de los murales,
sino también por el contenido que maneja Jorge Salazar. Y desde ese punto de vista he considerado que los conceptos que él maneja, o sea, la capacidad de poner un concepto dentro de una imagen y sobre estos conceptos del bicentenario y sobre todo de lo que él entiende por historia es espectacular. Es decir, el contenido del significado de historia dentro de sus imágenes, ¿de acuerdo? Pero el contenido de historia contiene dentro de sí el manejo de un tiempo. O sea, la historia es tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces, no sé cómo, pero Jorge ha convertido esa conceptualización de historia que uno lo puede leer en teoría, escrita en palabras, ha convertido que sus imágenes contengan una temporalidad extraordinaria donde ustedes pueden encontrar no solamente una mirada hacia el pasado, pueden encontrar anclajes en el pasado, regularidades, a veces pone puertas en medio de sus murales como de rompiendo el pasado y empieza un nuevo camino, o sea, como buscando caminos y proyectándose hacia el futuro. Entonces, tenemos entonces que cada pintura mural o la pintura mural, los proyectos que él ha desarrollado, en realidad son conceptos, son ideas conceptuales, intelectuales, que se están proyectando justamente en este contexto del bicentenario, donde la reflexión está en el cumplimiento de estos 200 años de independencia, de nuestra independencia, y que Jorge lo ha explotado con una maravilla, de una forma maravillosa, explosiva, fuerte, emocional. Cuando ustedes vean una obra de Jorge, van a ver que es fuerte. Y saben, yo me preguntaba por qué hay tanta fortaleza en esa obra, porque Jorge vivió una revolución también. En la década del 70, Jorge, ahí está donde nace toda esa conceptualización y manejo, tuvo una experimentación en lo que se llamó el sesquicentenario, o sea, los 150 años de independencia. Jorge estuvo ahí en un momento crucial porque sucedió el terremoto de Ancash, en Ancash, y en ese intento de reconstruir su propio espacio, Jorge sale a la palestra, ¿no? La idea central del libro entonces plantea que la mirada que tiene sobre el bicentenario es una mezcla de las experiencias que él ha ido recolectando, no solamente de la experiencia de la independencia peruana, sino de su propia experiencia en el proceso de reconstrucción de su espacio vital tras el terremoto de Ancash, y que eso le ha dado una capacidad explosiva para poder producir sus obras y proyectos que tiene sobre el bicentenario del Perú. Es una, por eso le digo, le dije, es una mirada parcial, yo siempre lo voy a ver positivo. Solamente felicitar a Jorge, ¿no? Es lo único que me queda. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quiero agradecer a la Casa Nacional del Poeta que está organizando y que organiza estas actividades culturales, tanto de poesía, pintura, música, etc. También quiero agradecer al catedrático Juan Fuentes por la presentación del libro, bocetos y proyectos para la pintura mural, y a la Universidad Federico Villarreal, que ha auspiciado, como dijo el profesor Juan, todo un equipo para que se plasme este libro. Y algunas veces, cuando uno es pintor o qué sé yo, quiere que lo muestren las obras acabadas. Y eso se ha hecho en un libro anterior, en el caso mío. Pero cuando coordinamos con los que se iba a realizar, me dijeron, nosotros lo que queremos es cómo comienza, cuál es el garabato primario
¿Cómo comienza esto? De un simple papelito, de un bosquejo, de una pequeña cosa que va madurando. Entonces, esas cosas son los que están acá para que luego sea el trabajo del acabado de mural, ¿no? Uno de ellos podría ser esto, es en cartones que luego se amplía a escala, ¿Cuál es tu nivel se calca a la pared. Entonces decíamos que son los proyectos, bocetos y que van a servir para realizar la pintura mural. También nuevamente estoy muy feliz de volver a la Casa Nacional del Poeta, como decía, siempre recordando al fundador Pepe Vargas, que me conoció en 1986 justamente cuando estaba pintando un mural y me hizo bajar de los andamios y bueno, yo no lo conocí y decía, ¿para qué estoy ocupado? Pero insistía, bajé y me dice, bueno, estamos haciendo una actividad de poesía nacional y quiero que también tú seas miembro de la Casa del Poeta, que yo no escribo, pero bueno, también están metidos los pintores, y tú vas a ser el poeta del pincel, así que me inscribieron ahí desde 1986 y también ahora que ya la batuta luego del fallecimiento de Pepe está nuestra gran poeta Lili Cuadra, bien querida por todos y bien activa, y que también está siguiendo los pasos pues que la Casa del Poeta que así fue la fundación para que tenga, digamos, la importancia de ver toda la actividad cultural. Con Pepe siempre se hacía, aparte de la poesía, cada encuentro de poetas a nivel nacional en cada departamento, también una exposición de pintura. Y esta vez quiero comenzar, como antes se hacía con Pepe, para que se vaya teniendo como una primicia, sino un cuadro más para la Casa del Poeta. Quiero obsequiar esto para la Casa del Poeta en la personalidad de la presidenta Lili Cuadra, con mucho cariño para la Casa del Poeta. Un trovador y una lima así antigua, la clásica que conocemos. Quiero hacer una pequeña aclaración. Yo no era la encargada de presentar, entonces no ha venido el presentador y yo hice lo que pude, nada más que sabía los nombres de ellos, así que disculpen si he cometido algún error y gracias por Susana. Yo no soy buena para animar, bueno, para nada, soy buena. Muchas gracias.
Buenas noches con todos. Soy Shadimu, coordinadora nacional de CADEPO. Vamos a pasar a la presentación del escritor Johnny Barbieri de su más reciente libro, Casa Mandoror. Invitamos por favor a la mesa de honor al autor, Johnny Barbieri, y a sus comentaristas, el poeta y escritor Martín Córdoba y el escritor y abogado Gloria Velázquez. De la más reciente publicación de nuestro amigo, poeta Johnny Barbieri, libro que lleva por título Casa Mandoror, y que creo que es importante que este libro se presente acá en Lima por la significancia de lo que trata de homenajear también el libro, ¿no? El libro no es solamente una publicación, sino que es una publicación que llega a un año especial y ya vamos a conversar por qué es especial esta publicación y esta noche. Johnny Barbieri viene desarrollando una obra bastante prolífica, en realidad, de publicaciones periódicas ya desde los lejanos años 90 hasta ahora, cuando empezaba su carrera literaria, su caminar literario con el grupo Noble Caterva, ese grupo al que perteneció Johnny. Y en algunos casos todavía está latente la presencia de Noble Caterva. Y a partir de ahí Johnny ha venido siguiendo una secuencia de publicaciones poéticas, más poéticas, y también ha incursionado en la narrativa con cuentos y novelas. Ha sido ganador además de diferentes premios nacionales. Y hoy Johnny nos entrega una obra que rinde homenaje a un movimiento, porque es un movimiento artístico del surrealismo. En realidad este libro es producto de lo que Johnny también menciona como un homenaje a un movimiento del cual bebió poéticamente, ¿no? Del cual se nutrió poéticamente, pese a que él mismo dice que no se considera un poeta surrealista como tal, sino que es un poeta que, bebiendo de las fuentes del surrealismo, desarrolla su poética y la va construyendo en los últimos 20 años más o menos, ¿no? Entonces, hoy, en esta noche, a lo que estamos asistiendo es a este reconocimiento de un poeta que, sabiéndose con una expresión ya muy propia, porque Johnny ha desarrollado una voz poética propia a lo largo de las últimas décadas, reconoce la fuente original de donde él asume la poesía y marca este camino, ¿no? En ese sentido, este año se cumplen 100 años del surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico que atravesó las diferentes expresiones del arte en el mundo entero, desde la poesía, las artes plásticas, el cine, ¿no? Hay músicos que se han visto influenciados por el surrealismo también, evidentemente, y que han en los últimos 100 años desarrollado una presencia que es imborrable, ¿no? De hecho, el surrealismo es la última gran expresión de movimiento mundial de las artes que se conoce, ¿no? Y 100 años después es importante hacer este recuento porque estamos en un mundo que es distinto al mundo que vieron los surrealistas de los años 20 del siglo XX y los surrealistas también de las décadas siguientes, ¿no? Entonces, creo que es importante que ahora, 100 años después, a través de este libro podamos hacer una mirada sobre lo que ha significado estos 100 años de surrealismo y lo que están significando el conjunto de actividades de homenaje que se están haciendo alrededor del mundo. Además, Johnny, a través del libro, rinde una visión particular
2 o 3 elementos que son importantes al momento de pensar en el surrealismo, ¿no? Para el caso peruano, porque básicamente el libro La Casa de Mandorón también es una mirada al surrealismo desde el Perú y del Perú, sobre todo a la imagen del poeta César Moro, a quien yo le considero también un poeta mayor y un poeta al cual él le rinde este homenaje, ¿no? César Moro, el conjunto de artistas surrealistas, desde lo pictórico hasta lo literario, y la imagen de París en sus diferentes escenarios, componen un poco lo que va marcando el eje que va guiando la estructura del libro y lo que nos quiere decir Johnny en esta mirada de César Moro, de París y del conjunto del arte surrealista. De hecho, el libro tiene una estructura que va construyendo primero en estos diálogos con César Moro, primero sobre esta imagen de cómo él, en ese recorrido de París que hizo en su primer momento hace 10 años, si no me equivoco, hace 10 años Johnny visita por primera vez París y encuentra en los diferentes escenarios de París la imagen de Moro. Dialoga con Moro en los Campos Elíseos, dialoga con Moro en los cafés parisinos, dialoga con Moro también en su propio escenario donde Moro vivió, ¿no? Y luego ya tenemos a un Johnny Barbieri en París escribiéndole a César Moro, ¿no? Es una segunda parte del libro que es bien interesante porque es el poeta en el siglo XXI, casi 100 años después de iniciado el surrealismo, conversando con uno de los máximos exponentes del surrealismo, ¿no? Entonces hay 3 cartas que sí es bien interesante que nos detengamos ahí porque es el momento en el que el poeta, que llega muchos años después a la París, que ya no es la misma París que vio César Moro, empieza a escribirle a él, empieza a dialogar con él de manera directa. Son 3 cartas que creo que van a significar mucho para lo que Johnny Barbieri quiere transmitir a través de Casa Mandorón. Y después ya llega una parte en la que Johnny empieza a transitar junto con los artistas del surrealismo, ¿no? Desde Breton, desde el mismo Paul Eluard, incluso también con escritores peruanos como González, por ejemplo, que también tiene una presencia importante dentro de la construcción del surrealismo peruano, y que son elementos que ayudan a mirar qué es lo que significa el surrealismo en un momento de la historia como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y es bien particular que el día martes sea el día de la presentación del libro hoy en la Casa de la Literatura, porque vamos a notar cómo el martes como día está muy presente en el libro, ¿no? Se encuentra como referencia desde un verso que a mí me llamó mucho la atención porque es un verso que habla sobre cómo crece el martes para trepar al corcel de la esperanza, ¿no? Que es un Johnny Barbieri con una imagen que además yo se la he vuelto a mirar ahora en este segundo viaje que Johnny ha hecho a Europa, en el cual he tenido el gusto de acompañarle. Johnny se fijaba mucho en los carruseles, ¿no? Y vuelve sobre eso porque creo que también es una imagen sobre lo que significa el surrealismo también como expresión de juego, como expresión lúdica, pero también como acercamiento de lo humano más inicial, más infantil, hacia cómo entender el juego de la vida también, ¿no? Por eso es que este verso siempre se me quedó la primera vez que empecé a leer el libro: cómo crece el mártir para trepar el corcel de la esperanza. París da vueltas, febrero da vueltas y no termina nunca, ¿no? Eso es lo que sería interesante preguntarle a Johnny por qué el martes es tan presente en el libro y además que este día también conjugue con esa coincidencia literaria o poética que nos convoca en esta noche, ¿no? Y luego finalmente también creo que es importante que en este libro encontramos a un poeta que es un viajero, perdón, espectador de la vida, ¿no? Es un viajero que no solamente va yendo por el mundo conociendo lugares, sino reflexionando de los lugares que conoce y atándolos hacia finas hebras que van siendo parte de la historia, pero también del género humano, ¿no? Yo me acuerdo en alguna ocasión cuando hemos conversado en otros momentos, yo recordaba mucho esta frase que alguna vez mencionó en un libro el escritor Javier Pérez Reverte, no Arturo Pérez Reverte, que es más conocido, sino Javier Pérez Reverte, que él tiene un libro que se llama Viaje a Ítaca, ¿no? Y en esa parte inicial de Viaje a Ítaca
dice que un escritor suele viajar 3 veces, cuando planifica el viaje, cuando viaja propiamente y cuando escribe sobre el viaje. Y esa es una frase que también recuerdo mucho cada vez que pienso en Johnny como escritor, ¿no? Porque Johnny es alguien que planifica los viajes que realiza, y eso lo he podido constatar en diferentes viajes que hemos podido realizar juntos a algunos lugares, tanto del Perú en algún momento, en Chiclayo, en Piura, en Latinoamérica, en Colombia, y luego ahora en este último viaje que hemos hecho a Europa. Y que es impresionante porque a mí me llama mucho la atención cómo Johnny tiene el mapa de la ciudad muy en la mente, ¿no? Yo hasta ahora no entiendo cómo él me decía, bueno, vamos a ir por acá a la izquierda, a la derecha, porque esa es la ruta que tenemos que seguir, ¿no? Y no hay Google Maps que valga para la mente de Johnny, que es muy fina en ese sentido, ¿no? Yo podría decir, bueno, es que París ya conoce, pero sucedió lo mismo en Lisboa y en Bruselas, que eran ciudades a las que yo iba por primera vez y sabía exactamente dónde estaban los lugares a donde él quería llegar. Y eso es lo interesante de esta búsqueda, porque hay una intención del viaje para llegar a los lugares donde el poeta quiere llegar. Y esos lugares a donde el poeta quiere llegar luego nos lo transmite y nos lo muestra desde la mirada muy propia de él, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos queda mucho como lección también para quienes estamos transitando este escenario de la poesía, de la búsqueda, del encuentro, porque finalmente uno entiende con el libro también cómo hay ciclos que se van llevando y que se sostienen en estos últimos 100 años, ¿no? Que era París hace 100 años y que es París hoy en día, ¿no? Y voy a ir cerrando con esto porque creo que vamos a tener tiempo para seguir conversando. En la última parte del libro, o en la penúltima parte del libro, porque la última parte del libro es una sorpresa que siempre es bueno entender cómo el escritor, el poeta, asume los estilos y asume las vivencias para devolverlas en arte, ¿no? Tanto en los últimos 2 poemas, Foto Surrealista, como sobre la terraza del Dom hay un hombre que toma café, ya encontramos esa devolución que Johnny Barbieri quiere dar sobre su visión del surrealismo y de una ciudad como París, ¿no? Cuando él termina el poema diciendo, ahora estoy mirando mi reloj que marca enero y siento que ya es tarde para otros, para mí ha empezado el poema, ¿no? La estación última del viaje empieza el poema para el poeta, en este caso para Johnny Barbieri. Y finalmente, también cuando leemos la parte final del Foto Surrealista, también encontramos otra invitación, ¿no? que de manera consciente o de manera inconsciente Johnny hace sobre el conjunto del surrealismo, porque habla de los diferentes exponentes del surrealismo, tanto en la obra pictórica, en la obra literaria, como en la obra del cine, teniendo en cuenta que también asume los aportes de Buñuel, por ejemplo, ¿no? A propósito, me acuerdo que Johnny quería volver a ver el local donde están los Susurines, ¿no? Se realizó una de las más grandes obras cinematográficas que Buñuel nos entregó, ¿no? Que son Ojos de Perro Azul. Y al final de cuentas, Johnny termina justamente el libro diciendo, antes de escucharse el destellador, la gente se ha marchado del Celta y solo ha quedado el niño contemplando la hermosura del caos, ¿no? Entonces ese es surrealismo 100 años después apareciendo en un nuevo escenario que debe marcar otro camino, porque quizás, y ahí sería una buena oportunidad para preguntárselo a Johnny, el libro, si bien es cierto, es un homenaje a los 100 años de surrealismo, también yo creo a modo muy personal que abre una gran pregunta, ¿no? Después del surrealismo, ¿qué? ¿No? Estamos en la segunda década del siglo XXI, estamos viendo cómo todo el siglo XX se muere frente a nuestros ojos, termina de morirse en la primera década del siglo XXI, y en un escenario en el que tenemos guerras, en el que tenemos el renacimiento del fascismo en Europa y en algunas partes de América Latina, en el que tenemos un nuevo escenario y estructura no solamente política, social, sino también artística, vale bien preguntarse después del surrealismo qué. Y eso es algo que creo que como artistas también debemos responder, y este libro es una buena oportunidad para entrar a ese diálogo. Muchas gracias y felicidades.
iniciar porque evidentemente ya Henry Martín Córdoba ha expresado las ideas principales que se pueden deducir del libro de Johnny, ¿no? Hay algo importante que, en primer lugar, que me gustaría poner de manifiesto, ¿no? Que es el diálogo que se hace con el surrealismo, no, que implica evidentemente un homenaje, no es de ninguna manera ni imitación ni recreación, sino es el lenguaje poético de Johnny es propio de un poeta del siglo XXI, ¿no? Un poeta que ya, digamos, se ha nutrido de toda la tradición poética de los últimos 100 años. Entonces, la pregunta es, ¿funciona? ¿Es verosímil? Sí, señores, completamente. Y además es una cuestión absolutamente original. Y la poetización, como dijo Henry, el final del camino, la poetización de la propia experiencia nos lleva a imágenes absolutamente felices, ¿no? Como el poema de Rompo la tarde, ¿no? Y se rompen los colores, se rompe el azul para volverse verde, etc., ¿no? Entonces, esa riqueza de imágenes muy particular y que evidentemente tiene relación, pero al mismo tiempo su distancia con otros libros que Johnny ha hecho durante las últimas casi tres décadas en realidad, a partir del 93, ¿no? Con Branda, me parece, son 3 décadas completas, ¿no? Entonces vemos pues una riqueza de lenguaje y un posicionamiento final del surrealismo, porque como bien se ha dicho, el surrealismo que las estructuras poéticas peruanas, y eso es una idea que yo la tengo siempre, se la debemos precisamente a Moro, a César Moro, que es el personaje principal del libro, que es evidentemente la más alta cumbre del surrealismo del Perú, pero además la más alta originalidad de la época. Poco tiempo después de que acabó en París y fue a México, en México escribe César Moro tal vez el poema más original, ¿no?, de la poesía peruana, que es la Carta a Antonio, ¿no? Ese poema absolutamente terrible y magnífico del homoerotismo que acaba con el verso de frente a tus ojos el fuego inextinguible, ¿no? Entonces estamos en un espacio caótico. Se ha mencionado, por ejemplo, la fotografía surrealista, que es un poema, una especie de alegoría, ¿no?, de todos los surrealistas. Es una alegoría en realidad, ¿no? Es una alegoría en la cual se habla al final del caos, ¿no?, el niño con el croissant, pero ese caos, esa belleza caótica es la de la personalidad, ¿no? Porque el surrealismo es un movimiento absolutamente subjetivo, en la cual cada uno de los sujetos poéticos busca una particularidad esencial y de alguna manera totalizadora del mundo, y que está en conflicto, si se quiere, en primer lugar, con sus propios correligionarios, ¿no? O sea, y los conflictos y las peleas son famosísimas, ¿no? No hay pues discreción entre los surrealistas, hay un ambiente caótico, un ambiente bélico, ¿no? Basta recordar, por ejemplo, la magnífica disputa que tuvo Moro y Westphalen contra Huidobro, ¿no? Y que se dijeron de todo, ¿no? Entonces, pero ese tipo de conflictos son los que enriquecen el mundo, porque a partir del conflicto nosotros podemos, por lo menos quienes pretendemos, tratamos de poetizar una visión diferente al mundo, podemos obtener el conflicto. No voy a decir que es una cuestión dialéctica, ni mucho menos, pero el conflicto es una oportunidad para, digamos, aprender la realidad desde otra perspectiva. Acá en este libro, también, aparte, por ejemplo, se ha mencionado muy acertadamente la cuestión del viaje y todo lo demás, que no voy a repetir, pero hay algo que faltaba también, los cementerios, porque hay que ser acá, digamos, enfáticos. Cuando se habla pues de Brechón, de Lara, etcétera, de Gardí y compañía, nada mejor que ir al cementerio y ubicar su tumba. A mí me consta, porque bueno, yo no acompañé a París, pero me ha contado Johnny,
que para encontrarse estas tumbas tenían que ir realmente a hacer lo imposible, ¿no? Y creo que contratar un guía, porque realmente hay tumbas que están muy famosas y otras que están más o menos o semi abandonadas o semi olvidadas, ¿no? Y entonces estar ante la tumba de alguien que uno admira debe ser algo muy especial. Yo, por ejemplo, hace poco tuve el gusto de acompañar a Johnny y encontramos la tumba de César Moro en el cementerio Presbítero Maestro hace muy poco tiempo, el mes pasado, y realmente murió en enero de 1956. Algo especial se llega a sentir, hay algo. El creador no se ha ido del todo, el creador nunca se va en realidad, señores. Los verdaderos creadores nunca se acaban de ir y felizmente nunca se irán, ¿no? Mientras haya, digamos, cierta pasión por las artes, ¿no? Entonces, en este libro, repito, lo principal es ese diálogo que se hace con surrealismo, pero desde la óptica personal del poeta. La poetización es original, es potente, llena de imágenes espectaculares, ¿no? Y además tiene algo muy interesante, que hay poemas narrativos, ¿no? Y lo cual le da una variedad, digamos, el libro es breve, son 22 poemas, 22 si mal no me equivoco, aproximadamente 22, 23 poemas, pero realmente hay una especie de todo un poco, digamos, ¿no? Hay poemas estrictamente líricos, hay recreaciones, hay alegorías, hay, digamos, un ambiente epistolar muy claro, ¿no? Hay una visión propia del poeta, cómo él conceptúa amor, ¿no? Yo, por ejemplo, podría tener cierta visión y otro poeta, etcétera, pero esa manera particular, esa perspectiva es lo que da, lo que hace realmente poético un texto, aparte del trabajo del lenguaje, es la perspectiva particular, subjetiva del poeta. Algo que uno pueda pensar y que en cierta medida genere una chispa para que otros creen también, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, estas circunstancias en las cuales se forja el libro, el contexto del libro es muy importante. O sea, hay libros que pueden ser gran poesía, pero salen de la nada. Este libro está completamente contextualizado. Y eso es algo importante y que hay que resaltar, porque no todo libro de poesía tiene todo un contexto, ¿no? Además, yo ya lo anunciaba, a mí me lo anunció en 2021, 2022, me dijo, voy a ir a París en 2024, si te parece, me acompañas. Yo lamentablemente no pude, pero ya estaba proyectado, ya. O sea, el libro no es algo, evidentemente, que se ha hecho este año, ¿no? Ya tiene varios años, tiene un proceso de maduración, digamos, completo, ¿no? Lo cual es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, celebremos pues una entrega más de la cosecha de Johnny Barbieri. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo quisiera primero pues agradecer la invitación de Sharimón, de Lili Cuadra, la Casa del Poeta Peruano, en la memoria pues, de nuestro querido Pepe Vargas. Agradecer a este espacio hermoso que es la Casa de la Literatura, nuestra Casa de la Literatura, la casa de todos los poetas, los escritores. Agradecer a los amigos que me acompañan en esta mesa, a Henry, bueno, y a Robert, dos hermanos de la poesía, amigos entrañables. Agradecer también a los poetas que van a venir después de nosotros, que han tenido pues, la gentileza también de acompañarnos el día de hoy, a Aida Novoa, a Domingo de Ramos y algún otro poeta más que luego pues, de esta mesa van a hacer la lectura de poemas. Y agradecer, creo que lo más valioso a todos ustedes, su presencia. Bueno, el día de hoy nos ha traído aquí pues la presentación de este libro, Casa Maldolor, que está dentro de lo que yo considero pues la etapa de tributos que he hecho, ¿no? Y que empecé a hacer el año 2015 con un libro llamado Bandera de Ejes,
de Vallejo. Y bueno, y esta vez este libro, Casa Maldoror, que es un homenaje al surrealismo, al movimiento poético más importante pues, del siglo XX, ¿no? Y como sabemos, pues lo va a fundar André Breton en el año 1924 con un grupo de jóvenes locos, ¿no? En lo cual pues ellos quisieron ir un poco más allá de la realidad y de alguna forma lo van a conseguir pues, con formas suprarreales o oníricas del mundo del subconsciente, etc., ¿no? Bueno, pero yo quiero ser muy sincero. Este libro en sí va a ser un homenaje a una exposición que hace César Moro. Bueno, y el libro en sí se va a mover pues como homenaje a Moro, como homenaje a sus precursores también, ¿no? A Arthur Rimbaud, a Alfred Jarry, al mismo Conde de Lautremont, ¿no? Autor de la canción de Maldoror, ¿no? Y bueno, y le decía pues que en sí este libro iba a ser un homenaje sobre todo a la primera presentación que hace César Moro, una presentación pictórica en el Cabinet Maldoror en Bélgica, en el Hotel Ravensden, donde este año pues tuvimos la oportunidad de visitar con Henry. Y bueno, los primeros poemas pues se van a escribir en torno a ese evento, pero bueno, como suele suceder, los poemas empezaron a desbordarse y alcanzaron pues, a todo el movimiento surrealista en general, ¿no? Es por ello que le cambié el nombre. El nombre del libro iba a ser Cuadernos del Maldoror, ¿no? Lo cambié pues a Casa Maldoror, ¿no? Ahora, el libro en sí tiene la siguiente estructura. Son 4 partes. La primera parte hablo acerca de César Moro en París. Sabemos que Moro pues, estuvo en París del año 25 hasta el 33, si mal no recuerdo. Y bueno, y luego pues, llega aquí vuelve al Perú y va a pasar 10 años en México. Pero básicamente es Moro en París, ¿no? Son los primeros poemas del libro. Una segunda parte, hay 3 poemas que ya refirió pues Henry, 3 cartas, disculpen, 3 cartas que escribo pues a César Moro, unas cartas muy íntimas. La tercera parte hablo acerca del surrealismo en general, acerca de los lugares donde ellos pues hicieron su movida literaria, ¿no? Acerca de algunas anécdotas que ellos tuvieron, etc., ¿no? Y la última parte me parece que es un poema largo, pero es el poema más surrealista que he hecho. La verdad yo les digo que, bueno, es en sí un homenaje a los 100 años del surrealismo, pero básicamente un homenaje a César Moro, el más grande poeta surrealista latinoamericano, que yo empecé a leer cuando estaba en la universidad con unos amigos que posteriormente conformaríamos el grupo Noble Caterva. Y la lectura de César Moro pues como que fue el punto de quiebre para hacer otras cosas, ¿no? En mi caso, escribí un libro titulado pues Branda, y que sí tiene influencias surrealistas, ¿no? Bueno, yo creo que en general el surrealismo como que nos ha dado la base para lo que estamos escribiendo hoy en día. Yo la verdad no soy un crítico literario, no sé qué seguirá luego, ¿no? Como se preguntaba pues Henry, ¿qué viene después del surrealismo? La verdad no sé qué podrá
pero yo creo que ya hemos dado pues un paso adelante, sí, sí, ¿no? Bueno, y esto queda pues a los críticos, a los estudiosos que puedan estudiar. Bueno, este es mi homenaje al surrealismo, este es mi homenaje a César Moro básicamente, y espero pues lo puedan ustedes leer y ojalá que les guste. Yo solo quiero terminar leyendo 2 poemas porque estamos con el tiempo y luego viene un grupo de poetas. Quiero terminar leyendo 2 poemas. El primer poema titula Plaza Maldoror. En la plaza hay un cisne sin ellos. La multitud da vuelta balanceándose a la sombra que ya es otoño. Un turista duerme en la calle con su equipaje lleno de memorias y un can que cuida sus miedos. Hay un extraño en la acera que cuenta los pájaros sin saber contar. Es la plaza Maldoror y eso es posible. Mañana estaré convertido en un clochard, andando sobre ese carril que no conduce a ningún sitio, sin maletas, solo con la tonta idea de llegar al martes y ser otro perdido entre las multitudes. En esta plaza no hay martes, solo septiembres, y un poco de agua para los que traemos algo de sed, y un pan para los que en simultáneo tenemos siempre hambre. Hay una pared de granito, recostado sobre ella, me doy cuenta que ya es tarde, que han pasado muchos años y casi todos los sueños se han ido por la borda. Tomaré el tren hasta una estación cualquiera, subiré hacia la plaza Maldoror, quizás alguien me espere, quizás alguien piense en mí. Y termino con este poema. Sobre la terraza del Dom hay un hombre que toma café. Hay un hombre que toma café mientras busco el reloj perdido entre las 9 y enero. El azul es su frac bajo el cielo de París. Escucho un telúrico acorde en tanto 2 terrones blancos se ahogan en negro. El Dom inmortaliza sus espacios. La voz que nos ocupa trae el poema y las palomas. Atrás el verde es un macetero que contiene las esperanzas. Una mujer se anida sus recuerdos mientras el café espera y mis dedos ahuecan la servilleta enroscada a la infinitud. Sabrá el mundo que estoy en París tomando un sorbo de una celestial angustia. Sabrá la mujer de la mesa de enfrente que mis ojos la miran desde que sus ojos oscuros se volvieron azules y el verano se detuvo en su piel. Ya no hay lluvia, solo rezos involuntarios y una calle aparentemente solitaria a donde pienso dirigirme después. Ayer es viernes y estoy aquí sentado a la espera de alguien que me busque, pero nadie me busca. Yo solo existo para el café y para esa chica rubia de ojos azules que ha empezado a mirarme con perturbación. En la terraza del Dom escribo a alguien que me espere en vano. Espero al azar y escribo mis aplausos de mañana. Si la veo nombres que aún contengo en la memoria, el espacio se perpetúa en este frío
que me ha esperado por años. Ahora estoy mirando mi reloj que marca enero y siento que ya es tarde para otros. Para mí ha empezado el poema. Muchas gracias. No sé si se puede hacer la invitación para que puedan adquirir el día de hoy como promoción, pues se está vendiendo a solo 10 soles los libros. Miren, ojalá que lo puedan adquirir. Gracias. Un fuerte aplauso a esta mesa. Se ha dejado de ganas de escuchar más poemas de este libro. Y vamos a invitar a la mesa de honor a nuestro poeta estimado Domingo de Ramos, por favor. Y al escritor y poeta Diana Novoa, también, por favor, en la mesa de honor. Démosle bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. ¿Se puede, por favor, leer 3 poemas que no son muy extensos y que ya nos terminamos pocos? Gracias. O si quieren los 3 poemas seguidos. Y entonces, bueno, mientras vamos siguiendo y adquiriendo la poesía de Johnny, que la invitación está abierta, vamos a ir leyendo algunos poemas de este libro, que es mi segundo y último libro publicado, que se llama Ese pájaro ardiente. Voy a recitar 2 poemas y uno muy cortito. Este poema se llama Rutina. Se saben libres las gaviotas en la mañana. Si tocara un instrumento sería un artilugio, pero mis dedos y mis manos no acostumbran el lenguaje de la sensualidad profética. Las gaviotas salen perfectamente de una cueva. Si tuviera frente a mí la perpetua agonía de la prisión, diría que las paredes no son una dura materia de granito, sino rayos de luz donde cuelgan tus cabellos irascibles. En las playas, donde se despintan los atardeceres, se deshojan los silencios en los que nos acostumbramos a hacer adioses sin pausa, sombras iluminadas, sin anclas en el fondeadero. Las distancias, como un puñado de arrecifes de coral, se tornan blancas y nada hay que les devuelva el brillo de otros años, ni el amor para cobijar tanta vida en el universo. Aquí sobrevive el último helecho en el invierno crudo, pero es una ventana el mar y se precipita sin esperar nada, excepto las loas a las excepciones de la regla. ¿A dónde fueron las gaviotas después que el sol cayó sin remedio en el último pozo del botánico? Todo se pulverizaba bajo mis sandalias,
La luz se pulverizaba sin una sola vértebra que la sostenga. La lluvia era el polvo de todos los caminos, y el dolor todo, y la muerte robustecida como un cerdo glotón, araba en la tierra surcos para esconder los relojes inútiles. Y el tiempo, sonora profundidad del mar, todos los horizontes se abrieron paso entre las fronteras de los bosques gastados a fuerza de abandono y decapitaciones, y todas las gaviotas se engruyeron como castillos de sal sin ser ya más. Se abrió la flor del nuevo siglo. Y continúo con este. Contemplar. Este pájaro que ves, esta noche que se abisma en el fuego, esta naturaleza muerta y esta lápida esculpida en el aire, la mañana que recoge sus huesos fríos, la calzada por donde nadie pasa ya nunca, es otra isla, otra idea, otro sueño, otro escombro. Este pájaro que ves, este ahogo cotidiano que clama su dosis de aire, esta orfandad, este milagro muerto al nacer, este adiós sin pausa, este diario no ser ya nada, este abandono, este mirar y no saber si los colores son ciertos, esta mentira, este encierro, esta avaricia tan nuestra, este pájaro que ves, esta cascada que se desborda en juvenil caída, esta oquedad perpetua, este laberinto y el miedo y la angustia creciente, y la luna roja en el cielo y este ojo en la tierra enterrado, este no saber ser, este coraje detrás de cada palabra, esta lluvia tan lejos de mi boca amarga, este pájaro que ves, porque altos son los cielos todavía y alta la frontera del despojo por donde caminas. Mirar el mar, el atardecer, el pájaro ardiente, mirar el río, la mañana, el pájaro ardiente, mirar de cerca el alma, el infinito, el pájaro ardiente, mirar la torre alta donde tu corazón aguarda, el pájaro ardiente, mirar la sombra, el fuego, el pájaro ardiente, mirar la historia misma del hombre, ese pájaro ardiente, ese caos, esa cuarta maraña detrás de un baldío cualquiera, como el resumen fantástico de la especie. Vengo desde lejos, desde muy lejos a contemplar para qué escribo si la noche es larga, para qué este constante teclear y martilleo, y por qué no. Muchas gracias. Bueno, uno cortito nada más para cerrar. Tu amor no es más casto que mi tacto que te busca. Como una lámpara inagotable de oscuros leños, mis brazos te rodean, y es simple hablar de máquinas, de una huelga, de una rosa polar, descubrir que el universo es un montón de escombros y que antes de llegar al límite de la erudición inútil, esculpirás tu amor sobre mi amor inmerecido. Buenas noches, agradecer a Johnny, a la Casa del Poeta, que organiza el evento de la presentación de Casa Maldoror, de compartir con Martín y Grover la mesa de poesía, y a todos los que nos acompañan esta noche. Generalmente somos un grupo conocido, entonces podemos leernos a nosotros. Del libro País Mil Hojas, el número 3, que es una historia un poco del dios Ayapaé, este dios moche, y que, como ustedes saben, las concubinas, los animales que iban con él y que lo acompañaban a la siguiente fase, a esa dimensión que ellos esperaban, no estar ni desguarnecidos, sino tener todo lo que habían tenido en esta tierra. Por ejemplo, a las concubinas le cortaban el pie, y para que no pudieran escaparse en el proceso de ese viaje. 3. País Mil Hojas. Ayapaé, me cansé de implorar tu perdón en esta oscuridad
no seré concubina. Sin pie izquierdo no correré en la arena, no podré huir de esta tumba. El sol de oro no me dejará hallar la salida a un país de vivos, a buscar mi copia en el guapo retrato, en el rostro del merca que toma la ciudad, desde amaneceres hasta anocheceres. Merca que tiene pies y megáfono. Llévate este polito casero, compra esta frutita para casa, 5 pares de medias por 5 soles. Ay, Apaé, estoy atado a ti, abajo en el inframundo, aquí en este confinamiento forzoso. Hijita, no podré volver hoy, la señora no quiere que salga, que le traigo el virus, que si me voy me despide. Ay, Apaé, déjame ver la luz, déjame una instantánea para la posteridad, deja que tu falo me penetre otra vez. ¿Qué pose te hago, papito? ¿Qué rostro soy en tu cerámica? ¿Qué imagen graba tu cámara? ¿Qué redes sociales bloquean el amor? Solo devuélveme mi pie izquierdo, la playa espera mis huellas. Exhumaciones del colibrí. Exhumaciones por los desaparecidos en esta lucha fratricida que hemos tenido desde la época de los 80, y voy a leer 2 partes ahí. Uno, fosas, y empieza así: las costillas y la yiglia de María, no su alma; el cráneo y el chullo de Larito, no sus sueños; el húmero y la blusa de Felipa, no sus bordados; el esternón y la chompa de Gregorio, no sus afectos; la cadera y la muñeca de Rosario, no sus abrazos; el fémur y el terno de Florencio, no su valentía; el coxis y la falda de Eufrasia, no la guagua en su vientre; el hueso tarsiano y la hojota de Esteban, no su fuerza; el dolor y la muerte de un pueblo, no su esperanza. 3. Próximas preguntas. Si los 6 millones de judíos del Holocausto hablaran, ¿escucharíamos sus historias? Si las 69.000 víctimas del conflicto renacieran, ¿pediríamos perdón? Si los 22.000 desaparecidos volvieran, ¿reconciliaríamos las discrepancias? Las osamentas recordarán sus guerras, la de ser soldado en lucha fratricida, la de ser víctima en engranaje afinado, la de seguir banderas como perros tras los huesos. Si el hombre mata al hombre, ¿para qué entonces exhumar mi cadáver inconcluso? Son 206 huesos que compiten entre las fauces. El cráneo se resiste a ser repositorio, a ser embudo, a ser calavera que salvaguarde el regreso. Los 32 dientes muerden al unísono el pan, la quijada se planta en carcajadas, el tórax anhela el aire que lo henchía de emoción. No es la moneda la que decide, somos el reverso y el anverso. Somos menos las manos que las arrojan al cielo, somos más las prendas que hallaremos en las fosas. Deje en paz mi osamenta, descuelga el libro cada mañana, sé la araña en sus hilos, que el veneno no muera contigo. Descuelga el libro cada tarde, sé la mujer que desentierra la memoria, que florece con su aliento la tierra. Descuelga el libro cada noche, sé el pueblo que muerde su rabia, libere el alma para el retorno del colibrí. Muchas gracias, muy amable. Estoy muy complacido de venir a la Casa de Literatura, donde presenté mis 2 primeros libros en 2014 y 2016. Bueno, en esta oportunidad me van a disculpar, por cuestión laboral no he podido traer alguno de mis libros, pero voy a leer directamente mi teléfono celular. Son poemas, voy a leer 3 poemas de un libro inédito que muy pronto va a ver la luz, que se llama En el jardín de las esferas. El primer poema tiene que ver con un lienzo. Acá hemos tenido una presentación pictórica de Egon Schiele. Egon Schiele probablemente ha sido el artista plástico más grande del siglo XX. Lamentablemente murió luego de la Primera Guerra Mundial por la gripe española, cuando tenía 28 años de edad.
28 años. Es una obra comparable a la de cualquiera, ¿no? Entonces, Egon Schiele es, a pesar de sus 28 años de corta vida, para mí el más grande del siglo XX. Bueno, el lienzo se llama El abrazo, Egon Schiele, 1917. El poema se llama Mi sombra sobre tu fronda, toda su luz vacía. Ola tras ola, onda tras onda, gota por gota, el torrente de tu carne súbitamente se petrifica. Alguna huella a través de valles y colinas quizás se mueve. ¿Acaso el ave cuya premura te envuelve aparece providencialmente en tus pupilas? Amanece la noche al restablecer el día, ámbar, arcilla, miel, abismales sustancias donde los amantes de buen grado se suicidan. Mi ser se sumerge salvajemente en tu ser. La espina atraviesa los pétalos que deslumbran a los insectos y al viento de vitrio verdor que viene soplando desde que el vivir se volvió vivo resplandor de pesadillas. Entonces, solo entonces experimentamos el demencial vaivén de una brevísima travesía, salvo aquel desborde de lucidez. El resto del mundo se desgarra tras el impacto de estas sus réplicas repentinas y tras doblegar el ímpetu de tus alas como piedras profundamente amarillas, con el impulso que paraliza mi propia vida, mi sombra sobre tu fronda, toda su luz vacía. Bueno, el siguiente poema es... se llama Elogio de la locura cuando la humanidad se encuentra. Un hombre y una mujer juntos por vez primera, dos seres humanos, el uno frente al otro vacilando, palpándose la luz como un suicida antes de arrojarse a los brazos de las estrellas. Ambos ignoran lo que tras aquella puerta les espera. No hay manera de saberlo a ciencia cierta, pero en aquel salto al vacío arden en un vuelo tan estático como el vértigo de una estatua extasiada con el canto de las sirenas jamás experimenta. Porque han venido al mundo a indagar lo que yace tras esa piel que los ata y los distancia al vaivén de flamas carnales y féteas. Porque nada más ha de importar si la sombra de la soledad se torna aún más amarilla bajo el peso de las huellas que imprimen sin piedad desde la hierba, nieve o arena, hasta convertirse en un par de exhaustas osamentas. Un hombre y una mujer tan juntos, formando un solo grano de polvo que el tiempo agita su antojo entre alas de encendidas moléculas, los seres humanos a merced del cuerpo que se obstinan en seguir dudando a pesar de hallarse tan cerca. Finalmente concluyo con este poema en que bueno, ya tiene algunos años, pero es parte del libro también, que se llama La piel en la distancia. Despliega tus alas, invoca la luz que calcina el camino a la ceguera, porque ya se desnuda a merced de las estrellas. Mis manos acarician la noche, el inacible fulgor de tus moléculas, pero la niebla no reinará sobre la faz de la tristeza. Tus pezones horadan mis pupilas como estacas llameando en las tinieblas. Sin embargo, jamás te has posado sobre mí. El sino se ha desprendido de sus oscuras gemas. El sol suele ocultarse mientras la carne sueña. El fuego es espejismo, frialdad, fantasía en esta realidad que ante mis ojos se desintegra. Como espada o sus cenizas, como árbol talado que aún se ramifica, nada concluido aquí, aunque la nada jamás haya sido definitiva. Despliega mis alas también, el velamen que posees en los huesos, hallarás mi voz y la dulzura del silencio, mi cuerpo habrá de hundirse en tu cuerpo, así sea la brisa delgando sobre el río de tus sueños. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por haber invitado. Somos muchas gracias. Un gusto. Gracias, Dionis. Gracias. Gracias, aplausos a esta mesa.
invitamos a pasar a dos poetas jóvenes, Hugo García y Hugo Iturrizaga, que son debutantes y posibles hacedores del fuego en nuestro movimiento latinoamericano juvenil de Cadelco. Aplausos, por favor. Buenas noches con todos. Hugo García con ustedes. Primera vez que me encuentro aquí presentándome en la Casa de la Literatura, la Casa del Poeta. Agradecido por la organización y especialmente con la señorita Lili Cuadra, a quien conocí en una experiencia periodística muy interesante. Bueno, yo me encuentro muy cerca de la literatura desde hace mucho tiempo y la profesión periodística, como les comento, me ha hecho acercarme con muchas realidades que se encuentran en nuestro país y específicamente ahorita en el clima, del cual les voy a hablar. Este poema está titulado Realidad Bicolor y es un poema que pude escribir gracias a mis viajes por toda la ciudad del país. Entre las pisadas mucosas en la aurea floral que encuentro en Manzanillo, percibo los gritos ambulantes, enjambres de chosicanos y chacalones de alcantarilla, por las bocas que lo recitan, bocas todas amarillentas con ronquera cevichada, un festival de bacterias, contaminación y olor a primavera vinagrada, un poco ácida y amarga, la cuna reciclada que concibió a valientes para conocer la ciudad de los reyes, una sin tantas leyes, muy parecida a mi casa, mi barrio con sus propias especies, las calles informales y resfriados de latrocinios, todos tienen caña, pero no todos tienen para pescar peces, otros pescan desde sus condominios, acaparando las cañas con su raciocinio, con todas sus redes. Y a pesar de ello me manifiesto por todos lados, por quintas, callejones, cerros y malecones. Voy a parques, restaurantes y hoteles por montones. No soy pitugo como Miraflorino, pero tampoco comediante saliendo de mirones. Soy un peruano más que la discriminación se opone, ahogándome en el mar de tránsito que el país dispone, demasiado saturado de noche. Pero tienes oportunidad si vas por la vía expresa en coche, al menos si también vas acercado. Pero es complicado para ambos San Juanes, de Miraflores al Lurigancho. Me ven con ojos saltones cuando saben mi proceder, de dónde vengo o dónde estaba ayer. Nómada limeño de las clases sociales, un oxímoron que no responde a liderazgos verticales, solo transformacionales. Sin vergüenza ni roche, crítica literaria llena de reproches, viniendo desde abajo, humildemente hasta arriba, sin padecer un soroche. Un peruano más que ama las habas en un ponche, sin miedo al que dirán, con carcajadas mentales, mientras los míos responden. Con sus mares azules, comandaba Grau. Hoy sus mares son teñidos de blanco y rojo, con sucios despojos, asesinatos y robos, ultrajes mayores, violaciones y desalojos, mentiras blancas como operativos armados, legisladores comprados, proliferando odio mientras dicen que estamos polarizando, muriendo. Yo creo que estamos matando. Finalmente, el segundo poema, para no quitarles mucho tiempo, ya que estamos con la hora, es un poema un poco más próximo a un ambiente de romanticismo, uno que ya llevo escribiendo unos cuanto tiempo, de bastantes experiencias románticas, en el cual está titulado Sueño de un recuerdo. Entre tantos vicios tuvo que carcomerme y embriagarme con recuerdos etílicos. ¿Y realmente te quiero? Sí, puedo quererte, pero no tenerte como quiero. Y no hay nada de malo con eso, pero entre tanta libertad me siento un prisionero. Tantos viajes que ansío contigo, pero no puedo emprender ninguno mientras no regrese del último. Y qué pena, pues nunca regresaré. Contigo las brújulas pierden el rumbo, y no recuerdo desde cuándo estoy extraviado en tus ojos, que rápido vuelan los años. Me gusta cómo soy contigo, no un buen hombre ni mucho menos respetable. Yo destruiría el mundo si alguien destruyera el mío. Tan solo mirarte es condenable, pero mantengo la conciencia y la moral para no dejarte. Y si los conocidos fuéramos, no importaría. Entre tantos conocidos, continúo encontrándote, imaginándote entre vacas cabezas aspirantes a ti, extrañándote. Cada momento ausente, muriendo por gritar, y mi cepo siempre será callar lo insuficiente. Y seguir con mi vida no tendría sentido si entendieras que por ti he vivido, que cualquiera se muera por ti, yo por ti mato y vivo. Pídeme otros 8 años si quieres, anda,
cuando tenga un tercio de siglo, cuando tu decisión sea conmigo. Y creo que hasta ahora los que han sentido tu piel no razonan, no se dan cuenta que son secundarios en la película de la cual eres prota. Mientras me transporto en versos, ellos solo te ofrecen la prosa. Marineros que solo observan que le muestres una proa. Ellos creen ser tus cazadores, cuando en realidad son pequeñas presas, pobres castores ahogándose en su propia presa. No tienen idea de que en el crimen de tu hermosura ya llevas 10 vidas presa, y ni hablar de tu belleza, que no te supera ni siquiera la naturaleza. El que se enamora pierde, y yo me perdí en sus luceros oscuros, mientras sonaban aquellas acústicas que me deleitaban. Me perdió en sus piernas para que no llegara al corazón. Una verdadera obra de arte que se sabotea a sí misma con sus defectos y no entiende que el brillo de su alma es su perfección. Yo soy el ángel endemoniado que hoy pierda de tus cenizas de pasión, que una vez fueron fuego, pero ambos perdimos, tu otro amor y yo el amar. El optimismo solo camuflará la penumbra que la mirada refleja, una sonrisa oculta, pero las risas tuvieron que delatarme. Entre tantos cafés tuve que ver tu mirada, pero no te confundas, no me quita el sueño, me quita el aire, porque nunca serás insomnio, eres mi sueño temporal. Buenas noches. Primero, agradecer a la señorita Lili Cuadras que me dio la oportunidad de poder declamar un par de poemas en esta ocasión, con motivo de la presentación del libro que ustedes presentaron, y agregar un pequeño detalle que es mi primera vez en el escenario y disculpen si estoy algo nervioso. Quiero empezar con un poema que he escrito hace no más de media hora, de 1 hora y media. No me digas poeta, que acaso ofendes a los vates habitantes del Parnaso, que mis letras no configuran más nada que la lírica, si te digo caso. No me digas poeta, que me mientes, a manera de esta pluma, que mis sentimientos con saña despluma, cual si fuera gallina o acaso gallo, que cuando escribo callado soy elegante, pero cuando hablo descubro mi lirismo estridente. No me digas poeta, que solo escribo palabras rebuscadas, por el fuego de nogal que arde en mi corazón, que solo planto sentimientos cual versos encarnados, porque cuando toco la tinta tomo mi alma y olvido la razón. No me digas poeta, que tampoco hablo de estas letras, máscaras inexpertas para delusiones expuestas, que ya solo permanezco imperto al sonido, lento y apurado, vanamente idealizado, al tenue latido de un músculo encallecido, que por la modernidad de este mundo ha encanecido, que antes llamábamos corazón. Y como segundo poema me gustaría hacer una pequeña introducción poética tanto a la Casa de la Literatura Peruana, a la Casa del Poeta, Sinterini, y a algo que con todos estos factores comparten en común, al Perú. Cielo azul, añil de mis amores, cielo quien englobas en una sola nube todos mis dolores, porque estos pasan, pero tú quedas. Cielo de mi Perú, cielo que añoro, cielo que nunca visitaré, porque me escondo entre las flores, penumbras primaveras y agostos atardeceres, que me deslumbran y me entristecen, porque me recuerdan las veces que perdí el tiempo, escribiendo lirísimos, pero sin entenderme a mí mismo, porque yo no escribo para entender, yo no escribo para expresar, porque no sé expresar ni explicar lo que nunca llegué a sentir, porque te fuiste antes de venir y volviste antes de irte, porque nunca te tuve, nunca te quise, y aún así amarte fue tan difícil que en el viejo tiempo del olvido que mis añores guardan, en las viejas memorias del olvido, quiero decirte que en nombre de mi tierra amada, nunca por algún poeta ha sido tanta velada la tierra, tan trajinado el camino, y nunca me he sentido más libre que al decirle al destino que hoy ya no soy escritor, ya no soy poeta, solo soy un hombre, una pluma, un verso, y una página en blanco que ante mí se deslumbra, porque ante mí no yace el pasado, ya muerto en mi memoria, ya extinguido en mi mente, ante mí ya es un futuro potente, pleno, elegante, y a su manera raramente estridente. Ante mí yacen las letras, el abecedario, palabras incompletas porque no pueden expresar, porque no llegan a abarcar, porque son solo inventos humanos para integrar lo divino en un lenguaje que a veces comprendemos,
y a veces olvidamos que de tanto andar, de tanto caminar, no somos más que peces en el ancho mar, no somos más que saltos en el río, y nos acercamos poco a poco a la cascada del desvarío. Gracias. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Invitamos a pasar al escenario para hacernos una foto, la foto general. Todos los que quieran, los participantes, los amigos poetas, por favor, para la foto. Ya. A ver, Wilito. Falta Lili. La han capturado, la han secuestrado los chicos. Chicos, claro, ahorita se captura. Estos son chanitos. Lili.